¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver hoy la clase sobre lo que es la unidad 12, que es una introducción a la responsabilidad civil. Empezaremos por el principio como corresponde, planteando de dónde nace la responsabilidad y el porqué de los fundamentos de la misma, sus presupuestos, los sistemas de responsabilidad, etcétera, etcétera. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que las normas jurídicas establecen conductas que no son facultativos para los ciudadanos, son obligatorias. Cuando hablamos de normas jurídicas, no solamente hablamos de la ley, hablamos de las leyes, de los decretos, de las normas jurídicas que nacen de las costumbres del orden público, etcétera, etcétera. Todo ese universo jurídico, si es vulnerado, si es violado por una conducta que lo contradice, genera un efecto, un resultado, una sanción. La sanción típica del derecho criminal, del derecho penal, es de naturaleza básicamente sancionatoria, punitiva, ¿sí? La prisión, el decomiso, etcétera, etcétera. Contrariamente, el derecho civil es tradicionalmente resarcitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho civil a lo que tiende, mediante la aplicación de sanciones por conductas antijurídicas, ya sea en el marco de la responsabilidad contractual o extracontractual, es a reparar el daño que se ha causado al acreedor o a la víctima de un hecho ilícito, un delito, un cuasidelito, en sus bienes patrimoniales o en la esfera de sus sentimientos. Esa es la función de la responsabilidad civil, por lo menos la tradicional. Vamos a ver más adelante que el Código Civil y Comercial introduce 12 funciones que no son las tradicionales de la responsabilidad civil, como la preventiva y la sancionatoria. Pero en el marco de la teoría general de la responsabilidad civil y de lo que estamos viendo, el derecho civil es tradicionalmente resarcitorio, es decir, las sanciones del derecho civil van a tener como objetivo la reparación del daño sufrido por el acreedor ante una obligación contractual no cumplida por el deudor o por la víctima del hecho ilícito. ¿Y de qué forma debe repararse el daño? Bueno, idealmente devolviendo la situación o volviendo la situación al statu quo anterior a la comisión del daño. Es decir, lo que se llama la reparación en especie, que consagraba explícitamente como prioritaria el artículo 1083 del Código Civil. Pero puede ser que resulte imposible volver las cosas al estado anterior al daño, por ejemplo, por la destrucción total de la cosa objeto de la obligación de dar cosa cierta. O puede suceder también que el acreedor tenga interés en que el daño le sea resarcido de otra forma. Entonces, la otra forma de reparación del daño es en dinero. Esta reparación del daño en dinero se concreta a través de lo que conocemos como indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? La indemnización de daños y perjuicios básicamente es una obligación de dar sumas de dinero. Ahora, como vimos en el capítulo correspondiente a la clasificación de las obligaciones, y particularmente cuando hablamos de las obligaciones de dar suma de dinero, recordamos a las obligaciones de valor. Básicamente, la indemnización de daños y perjuicios es una obligación de valor, ¿sí?, a través de la cual se repara el daño infringido sin derecho, es decir, por una conducta antijurídica, al acreedor, ya sea en sus bienes, es decir, la reparación de lo que se conoce como daño patrimonial, o en sus sentimientos, lo que se conoce como reparación del agravio moral, o daño en los bienes inmateriales del acreedor.
Es una obligación de dar sumas de dinero que tiene que guardar necesariamente relación ¿con qué? Con el valor de los daños infringidos al acreedor y que se va a reajustar, por eso decimos que es una obligación de valor, al momento del efectivo pago, mediante la aplicación de un interés que, por ejemplo, en el caso más común nuestro, que son las obligaciones civiles, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se reajusta con la denominada tasa pasiva del Banco Provincia, actualmente con una tasa que se denomina tasa pasiva digital, ¿sí? Ustedes recuerden que los bancos toman dinero y prestan dinero. La tasa que pagan por tomar dinero en depósito o en inversión es la llamada pasiva, que siempre va a ser la menor. Obviamente, la ganancia del banco está dada por el cobro de intereses. Esta tasa, que se utilizó tradicionalmente en las obligaciones civiles, ¿sí?, para repotenciar capital histórico, llegó un momento en que, como consecuencia de la desvalorización del signo monetario a la cual estamos acostumbrados, fue prácticamente irrisoria a tal punto de favorecer el incumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Total, se podía colocar el dinero en otra inversión y pagar menos con el paso del tiempo y el interés que se aplicaba. Hoy en día, a partir de la labor jurisprudencial de la Suprema Corte, básicamente en los años 2015-2016 se aplica una tasa que no llega a ser la tasa activa, pero es una tasa más razonable, que se denomina tasa pasiva digital, obviamente del Banco Oficial, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, siguiendo con el tema, hablamos de lo que son las conductas antijurídicas, lo que originan las sanciones del derecho criminal y del derecho civil, de qué forma se repara el daño, y ya entramos directamente en el ámbito de la responsabilidad civil. De lo que dijimos, se deduce que para nosotros responsabilidad civil, y para el derecho civil en general, es la obligación de reparar el daño en toda su magnitud que se causó al acreedor en la responsabilidad contractual o a la víctima del hecho ilícito, si se trata de responsabilidad extracontractual, es decir, de aquella que nace de un hecho ilícito, sea un delito, que es el daño causado con intención, o un cuasi-delito, que es aquel daño causado mediante una conducta reprochable también por omisión de diligencias, cuidados, previsiones, ¿sí? Es decir, por negligencia, imprudencia o impericia. ¿Cuándo va a existir ese deber de reparar el daño? Bueno, tradicionalmente el derecho civil y particularmente el derecho de las obligaciones, los autores esbozaron, y el Código Civil receptó en la norma positiva, como también lo hizo actualmente el actual Código Civil y Comercial, la teoría general de la responsabilidad civil. ¿Qué nos enseña la teoría general de la responsabilidad civil? Básicamente que para que exista el deber de reparar el daño en cabeza de una persona, sea física o sea jurídica, sea una o sean varias, tienen que cumplirse sine qua non, por eso se llaman presupuestos, 4 requisitos, denominados presupuestos de la responsabilidad civil. Estos son la antijuridicidad o la existencia de un obrar antijurídico, la existencia de un daño, ¿sí?, ya sea este patrimonial o extrapatrimonial, la relación de causalidad, es decir, la existencia de un nexo vínculo entre el obrar antijurídico y el daño, y por último, que se pueda atribuir responsabilidad al sujeto mediante factores subjetivos, es decir, efectuándole un reproche a su conducta dolosa o culposa por omisión de diligencias exigibles, o por un factor objetivo, es decir, un factor que proviene de la ley y que prescinde de la culpa
para atribuir ese deber de reparar a ciertos sujetos o personas. En casos, obviamente, puntuales, determinados, que nacen exclusivamente de la ley. Si hablamos del principio, nos referiremos a lo que es la antijuridicidad. La antijuridicidad, u obrar antijurídico, implica la comisión de una acción, de un acto, de una conducta, que vulnera el orden jurídico. Y acá vamos a hacer una distinción o distingo entre los dos sistemas de responsabilidad. Violar el orden jurídico o violentar el orden jurídico en la responsabilidad contractual implica incumplir la obligación asumida que nace, que tiene como fuente el contrato. Este incumplimiento podrá ser relativo, al cual vamos a denominar en adelante mora, que es aquel incumplimiento en cuyo caso la obligación sigue siendo posible de cumplimiento posterior, o incumplimiento absoluto, que se da en los casos en que la obligación incumplida es imposible de cumplimiento posterior, por ejemplo, destrucción total de la cosa cierta objeto de la obligación de dar. En cambio, en la mora, por ejemplo, en la obligación del locatario de abonar el precio de la locación mensual, si no lo pagó al momento de operarse el plazo de vencimiento y está constituido automáticamente en mora, puede hacerlo después, ¿sí? La obligación es posible de cumplimiento posterior, más allá de que traiga aparejado una suma mayor en virtud de que deben adicionársele los daños moratorios o intereses. Pero la obligación sigue siendo posible de cumplimiento posterior. En la responsabilidad extracontractual, es decir, aquella que nace de los hechos ilícitos, esta va a nacer ipso iure de pleno derecho al momento de la comisión del hecho ilícito, ya sea voluntario con la intención de dañar el delito, lo que nosotros en derecho civil denominamos delito, o mediante un acto reprochable por haber omitido las diligencias exigibles de acuerdo a la naturaleza de la obligación en la responsabilidad contractual, o las circunstancias de persona, tiempo, modo y lugar, como es en los hechos ilícitos. El segundo presupuesto es que existe un daño, y yo les diría que los jueces va a ser lo primero que se fijen. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la responsabilidad civil es el deber de reparar el daño, si no existe daño, realmente no tiene sentido indagar en la existencia de los demás presupuestos, en la antijuridicidad, en el factor de atribución, en la relación causal, etcétera, etcétera. El daño es una lesión ¿a qué? A los bienes patrimoniales, es decir, aquellos susceptibles de valor pecuniario, o a los sentimientos de una persona, lo que se denomina agravio o daño moral. Este es el segundo presupuesto de responsabilidad, pero es el primero a juzgar en toda sentencia. El juez, por más de que esté probado un hecho antijurídico, lo primero que va a merituar para dictar una sentencia ajustada de derecho es la existencia del daño. Y a partir de ahí empezar a ver los restantes presupuestos. Dijimos, el primero la antijuridicidad, el segundo que existe un daño material o a los bienes inmateriales o a los sentimientos. En tercer lugar, que exista relación de causalidad, es decir, que exista un vínculo, no necesariamente material, pues hay responsabilidad de terceros, muchos casos por el hecho de otro, por ejemplo los padres por el hecho ilícito de sus hijos, es decir, que exista un vínculo no necesariamente material, sino jurídico, por el cual el daño sea la consecuencia del obrar antijurídico, ¿sí? Y por el cual se le pueda atribuir responsabilidad al sujeto que intervino materialmente y aquel que eventualmente responde por el hecho de tercero, lo que va a ser imposible en los casos de interrupción del nexo causal, por ejemplo, por caso fortuito o fuerza mayor. Y por último, debe existir un factor de atribución de responsabilidad civil. Estos factores, como les dijimos, son subjetivos u objetivos. Los factores subjetivos, básicamente, tienen que ver con la culpabilidad. Son el dolo
y la culpa. El dolo, una sola distinción, en los contratos no implica necesariamente la voluntad de dañar, si en los hechos ilícitos. Para que se configure un incumplimiento deliberado y malicioso de una obligación contractual, es decir, un incumplimiento doloso, basta con que el deudor de la obligación no cumpla porque no quiere, ¿sí? Mientras que vimos que en la responsabilidad derivada de los hechos ilícitos es necesario la voluntad de causar un daño. Y por último, se puede atribuir responsabilidad a determinados sujetos cuando la ley así lo dice, pues la ley es la única fuente de la responsabilidad objetiva. Por ejemplo, en los casos en que interviene una cosa riesgosa que produce un daño, por ejemplo un automotor en movimiento, en cuyo caso van a responder el dueño, aquel que figura en el registro de la propiedad automotor como titular del derecho real de dominio al momento del accidente, y el guardián, que es una novedad del Código Civil y Comercial definirlo, que es aquel que tiene el control, la administración de la cosa, quien manejaba el vehículo en este caso, al momento de la comisión del hecho ilícito. Estas dos personas van a ser responsables porque lo dice la ley, no necesariamente porque hayan actuado con culpa. Para atribuir responsabilidad objetiva, la ley prescinde de la culpa. Tiene que ver más con una necesidad de reparar daños que atribuir responsabilidad. Entonces, dijimos, para que exista responsabilidad civil, básicamente deben cumplirse 4 requisitos ineludibles, llamados presupuestos de la responsabilidad civil. La antijuridicidad o obrar antijurídico, el daño, ¿sí? La relación o nexo de causalidad, y por último, que existe un factor de atribución de responsabilidad, título subjetivo u objetivo.